tal? Bienvenidos. Esto es Ángulos. Gracias por su preferencia y su compañía. Mi nombre es Yoli Ramírez. Ya le decíamos, el combate a la corrupción es uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano. Es un discurso del presidente López Obrador combatir la corrupción, no solamente en el gobierno, sino en toda la estructura social. Pero hay que recordar, más de 15 exgobernadores son investigados o están procesados. El periodo presidencial 2012-2018 quedó marcado por la corrupción, la opacidad y el desvío de al menos 140,000 millones de pesos en 22 estados. Pero no es cosa del pasado. Los expertos le están demandando a la Fiscalía General de la República que dé resultados. En estos 15 meses del gobierno actual dicen que aunque conocen los nombres de los exfuncionarios investigados y sus delitos, pues no ha pasado mucho. Cabe destacar la detención de Emilio Lozoya, que es el primer exfuncionario mexicano de alto nivel que ha sido detenido en el marco de las investigaciones por la trama de corrupción internacional de Odebrecht. Tenemos, de hecho, un mapa en el que podemos observar el número de países en donde esta red de corrupción alcanzó a funcionarios de alto nivel, desde presidentes a funcionarios para abajo. México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina. En muchos de ellos hemos visto expresidentes que han caído, que han sido procesados por esta trama de corrupción de la constructora brasileña, y en México ya tenemos esta investigación abierta contra Emilio Lozoya, que todavía permanece en territorio español y enfrenta una orden de deportación a territorio mexicano. Por eso le doy la bienvenida a nuestros invitados: María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena; Javier Santiago Castillo, exconsejero del INE; y a Edgar Morín, escritor de Crímenes de Cuello Blanco. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Diputada, comienzo con usted. ¿Qué significa la detención de Emilio Lozoya? Pues yo creo que significa básicamente como el inicio de un proceso que, para el caso específico del gobierno anterior, va a seguramente implicar muchas cosas, porque ciertamente tú dijiste que es un pendiente esto del combate a la corrupción. Del combate a la corrupción. Yo creo que es un pendiente que estamos haciendo muy bien y que en los últimos 14 meses de gobierno, creo yo, que el presidente y todo el equipo ha trabajado muy bien para ir persiguiendo y buscando los casos. El problema aquí, básicamente, que seguramente tú sabes, pero la gente lo tiene que saber porque hay mucha confusión sobre esto, es que no es un tema que solamente el Poder Ejecutivo puede. El problema de las fallas, de la lentitud, de la dificultad, tiene que ver con que en México hay que aceptar que el Poder Judicial no funciona, no ha funcionado, ha sido cómplice del poder. Y dejaron una cantidad de problemas, de ministerios públicos que no sirven, de jueces corruptos. Y es tan grave el problema le quedó de todo. esa deuda, bueno, ¿no? Pues nada más tenemos el caso de los 43 y lo que quieras, lo que se te ocurra es que el Poder Judicial en México no ha funcionado bien. Y primero hay que reactivar, hay que sanar de alguna manera también ese poder, porque Andrés Manuel, el presidente, que está a cargo del Poder Ejecutivo, no es el responsable total de que se ejerza la justicia, ¿no? Sí. Él puede hacer una demanda y a lo mejor llega a la Fiscalía, que es autónoma, y el fiscal es autónomo, no depende de ese poder. En fin, creo que primero hay que matizar quiénes son los responsables. Dicho eso, y asumiendo la responsabilidad que sí se tiene, porque el gobierno en su completud tiene responsabilidad, creo yo que se ha hecho muy buen trabajo. Y esto de Lozoya, sí creo que implique. Lozoya va a tener que ir hablando de todo el fraude, no solamente con Odebrecht, sino implicando a Pemex, etcétera. Claro. Todo eso va a tener que salir, y seguramente van a salir muchos nombres en esto, muchos. Javier. Bueno, todos sabíamos que había corrupción, pero no nos imaginábamos la dimensión, o sea, no, la verdad, nuestra capacidad de sorprendernos ha sido totalmente rebasada. Hay responsabilidades del pasado, indudablemente. Hay responsabilidades de la actual administración, indudablemente. O sea, sí queda la marca, ¿no? Del 2012-2018, un sexenio. No, y yo creo que más atrás, porque, bueno, se mencionó a Lozoya, pero y García Luna, claro. ¿Cuáles son las redes? Claro. Porque son altos funcionarios de
los gobiernos anteriores. Tuvo relación incluso con el de Hacienda, ¿no? De Salinas, ¿cómo se llama? Con Pedro Aspe. Desde allá viene la línea, desde Salinas. Bueno, entonces es muy complejo. De por sí, investigar es muy complejo. Probar es más complejo. Y luego... No, pero también si estaban coludidas, pues está imposible, Bueno, pues seguramente van a salir las redes. Pero a lo que me quiero referir es algo que señalaba la diputada, que creo que ahí es frágil la política gubernamental actual. Hay debilidades institucionales heredadas, los ministerios públicos, entre la corrupción, la falta de capacitación, la ignorancia, no son eficaces, las investigaciones están incompletas y luego viene el Poder Judicial de los estados y el federal. Digo, el federal ha tomado algunas medidas contra algunos jueces que ha detectado que son corruptos, pero la verdad, conforme estamos viendo las redes, creo que vale la pena la sospecha de que en el Poder Judicial es mucho más profundo. Así es. Ha principiado a hacerse investigaciones respecto a un expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero la pregunta es, bueno, ¿y cuántos más en los estados están involucrados? O sea, el proceso de corrupción estructural es impresionante. Pero bueno, la corrupción había jugado un papel en el pasado. Sí. Un papel de adhesivo del sistema, de complicidades, de enriquecimiento personal. Pero también yo, desde el punto de vista histórico, pues esta clase política posrevolucionaria, pues sí robaban, pero tenían un espíritu constructor. Podemos poner ejemplos. Hacían obras, crearon instituciones, o sea, intentaron hacer algo. Pero desde el sexenio de Fox se vino desarrollando un fenómeno dual de una corrupción franca y abierta, pero que no conocíamos. Sí, no, gravísimo. Y luego está el asunto de esto, desde mi punto de vista es un mecanismo de corrupción, estas exenciones fiscales, ¿no? O sea, que representan a precios actuales más de $1 billón, más de $1 billón. Entonces, y esto se vino dando con cobertura legal del propio Congreso, la condonación de los impuestos del sexenio de Fox, pasando por el sexenio de Felipe Calderón y pasando por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo ahí considero que la acción gubernamental ha sido positiva. O sea, que todos paguemos los impuestos que tenemos que pagar. Hombre. Porque hace un par de años salió una nota periodística que Bimbo había pagado 50,000 pesos. Eso es más de lo que yo pago como profesor universitario de impuestos al año. O sea, entonces, creo que los ciudadanos nos merecemos que todos paguemos, como dice la Constitución, de manera proporcional, según nuestros ingresos, que paguemos. Entonces, la corrupción ahora tiene estas dos vertientes. Pero ahora, es el principio del fin de la corrupción, que ya se haya procesado, se haya comenzado con el caso Lozoya. Es muy complejo, creo yo. O sea, no creo que sea el principio del fin. Es el principio de los primeros pasos. Bueno, hay más, Rosario Robles, el tema de García Luna. O sea, no es el único caso, es el caso más simbólico, pero en este sexenio ya se han hecho muchas. La unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto ha hecho cosas fantásticas y hay investigaciones a mucha gente. Pero hace falta también descubrir la colusión entre la élite política, la élite empresarial y la delincuencia organizada. Eso todavía no sale. A lo mejor García Luna da algunas luces. Porque a lo mejor pacta muy bien con los estadounidenses y muchas cosas se quedan ahí pero y México, no saldrán a luz. Pero el gobierno de México también debería de pedirle cuentas y empezar a rascarle más allá del proceso que enfrentan Estados Unidos. El gobierno de México, más allá debiera de hacer una investigación profunda. ¿Qué dices, Edgar? Pues yo creo que el asunto de Lozoya es algo que entusiasma a la opinión pública, le abre esperanzas de justicia al país, eso es cierto. El problema está en otra parte, es decir, algunos de los delitos de los cuales se le acusa
son delitos técnicamente muy difíciles de probar, muy difíciles. Tenemos, digamos, a él en tanto personaje, es decir, él en realidad no tiene necesidad de robar. El robo no se justifica desde ninguna perspectiva. Lo que es muy interesante es cómo un millonario de tercera generación se ve involucrado en la política, primero, y después de involucrarse en la política, ¿cuál es el tipo de conexiones? Y estas conexiones pues, nos llevan básicamente a mostrar, creo que 3 cosas: redes económicas muy poderosas, redes de negocios que atraviesan el poder político, poder económico e incluso en algunos casos poderes criminales, y redes familiares. Porque una parte importante de la clase política está emparentada a través de compadrazgos. En el caso del mismo Lozoya, por ejemplo, uno de sus coacusados es de apellido Autrey, cuya familia se dedicaba a la industria farmacéutica. La familia de Lozoya, de hace 2 generaciones, se dedicaba a la misma industria. Entonces, lo que vamos viendo en esta clase política es justamente ese tipo de redes. Y algo que es muy importante, México no sería el único caso, es que ese dinero ¿a dónde va a dar? Entonces, una parte muy importante va hacia las campañas políticas, hacia el financiamiento. Entonces, esto de hecho, el caso Lozoya tiene ahí una línea de investigación. ¿A dónde iba a parar el dinero? Hay una línea de eso es investigación muy electoral, interesante, sí. porque eso finalmente nos va a llevar por lo menos a 3 personajes. Es decir, el primero es quién manejaba la campaña, de dónde salía o se organizaba ese dinero, que después fue secretario de Hacienda y después canciller. Esa es una línea, enemistado además parece que con el propio Lozoya. Y la otra, exacto, Videgaray. Y la otra tiene que ver con 2 expresidentes, particularmente Peña Nieto y Felipe Calderón. Algunas investigaciones periodísticas que se han hecho sobre el caso Odebrecht, en particular, apuntan a que Calderón negoció y Peña Nieto respetó. Entonces, si empieza una investigación, digamos, profunda, que es, insisto, muy difícil de hacer, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque las leyes se hacen a modo. Hay componentes de clase en esas leyes y esto se dejaron dificulta. prescribir algunos delitos. Algunos delitos tienen prescripción. Es decir, es un asunto en realidad muy complejo y esto nos lleva además a otro problema. Es decir, ¿cuáles son las capacidades de la actual Fiscalía General de la República para ¿Pero investigar? va a poder remontarlo? Es en realidad como muy aventurado decir hasta dónde va a ser posible esto, porque lo que es interesante en el combate, digamos, este tipo de delitos, es que tienes que jalar la red completa. Entonces la red completa implica protección política, implica protección económica, implica redes de negocios. Entonces eso es bastante complejo, digamos, técnicamente de resolver. Entonces puede haber muy buenas intenciones, la dificultad está justamente en si hay la capacidad técnica de convertir hechos en cuestiones jurídicas, es decir, en delitos que pueden ser punibles. Y el otro problema es que la mayoría de estos delitos no son considerados graves, aunque en los hechos el daño que puedan producirle a una nación sean mucho mayores que, digamos, la delincuencia, entre comillas, típica, ¿no? Entonces, eso creo que es un componente muy importante. Perdón, nada más yo quería apuntar algo sobre lo que dice, porque es muy importante considerar lo siguiente. Nos estaba platicando Gertz Manero el otro día en la Cámara de Diputados, que cuando llegó a las oficinas, por cierto que no a las oficinas de la PGR, porque también en un acto de corrupción, bueno, de la Fiscalía en un acto de corrupción, no sé, creo que por no sé cuántos millones de pesos, ese edificio ahora pertenece a un centro comercial, y bueno, una cosa espantosa, pero te platico esto. Dijo que llegó y vieron, no me acuerdo si dijo 300,000 expedientes en todas las oficinas así tirados, que nadie procesó, que nadie vio, millones de papeles, hablo de millones de papeles que nunca fueron tomados en cuenta ni procesados en expedientes. Entonces, la dificultad técnica que usted señala es muy importante, porque realmente el problema es, ahora cómo juntas, ¿verdad? Todas las pruebas, todos los expedientes, todo. Imagínate que tú eres abogado o que tú eres el fiscal, ¿no? Y llegas y no hay nada organizado, no hay nadie que diga que sepa nada, ¿no? Y no procesaron 3,000 de 300,000 o de millones de papeles. Había 2 o 3,000
que estaban en camino a ser procesados. Entonces, la impartición de justicia, aún con el organismo autónomo, aún con un fiscal tan decente, me parece a mí como Gertz, implica una complejidad porque todo lo dejaron tirado, escondido, ¿no? Con leyes mal hechas que estamos cambiando. En la Sí. Cámara de Diputados hemos No le dieron cambiado ya seguimiento muchas a la cosas, Auditoría Superior de la pero Federación, todas las denuncias que hizo. increíble. Entonces, ¿cómo pones en orden? Ni en un año, ni en no sé cuántos. Pues, otra vez, ¿y con cuánta gente especialistas ponen en orden? Simplemente Y para honrados. poder levantar los casos, para Y poder... honrados. Que sería un detalle, digamos, también muy sintomático. Quizá ya habría que Exacto. recordar las declaraciones que hizo Vicente Zambada Niebla en Nueva York respecto a las autoridades, ¿no? Él hablaba que el 99% eran corruptos. Entonces, es un problema técnico, es un problema de capacitación, Político. de profesionalización, al margen de lo político, que además ese es otro gran tema. ¿Cómo se cubrieron? Porque se cubrieron todos. Así No es. solamente se cubrieron con no hacer expedientes, con los jueces, ¿no? Sino se cubrieron políticamente de un modo en que como todos son cómplices y todos han sido cómplices, funcionarios de diferentes niveles, pues es una red complejísima. Pero podremos Sí, ver sí, en sí, este sí. sexenio algún expresidente procesado, por decirlo menos, porque hay Yo tengo otros una- secretarios. Yo tengo una hipótesis. Y aceptando la observación que es muy difícil probar, si se llega a probar la delincuencia organizada, que con 3 personas que se pongan de acuerdo y Ya se, es. se logra comprobar que se pusieron de acuerdo para llevar actos en contra de los recursos de la República, entonces puede llegarse al caso de que sean procesados, pero hay que probar eso. Pero existe esa esa- disposición. Ah, sí, claro, pero además la prescripción, ahí está un poco barroca la disposición legal, la prescripción va de los 40 a los 80 años. Entonces, se puede juzgar a varios expresidentes en caso de que se les comprobara delincuencia organizada. Digo, yo ni soy abogado, ni soy fiscal, ¿no? Pero creo que es una ruta de investigación que debería de darse. Bueno, y además es claro, Lozoya no pudo haber hecho todo lo que hizo él solito. Pero también está la García hipótesis Luna de un tampoco. acuerdo de impunidad, que te lo mencionaba sí, hace ya, ratito. pero yo creo Yo no que... creo que a un ver, acuerdo de a impunidad, ver, esa hipótesis se sostenga en algo. Vamos, Alguien tendría que dar una prueba. Vamos para... a conceder que hay acuerdo de impunidad, pero Yo no lo concedo. vamos a suponer que lo hubiera. Pero la realidad política... ¿Con Peña Nieto o con Calderón? No, lo que corre por los pasillos de la política es que hubo un pacto entre Peña Nieto y el presidente López Obrador para la impunidad. Vamos a aceptarlo sin conceder. Está bien, lo hubo. Pero la realidad política lleva a que la sociedad está harta y que esa es mi percepción, creo que voluntad política del nuevo gobierno sí hay para combatir la corrupción. Entonces, para ser congruente y coherente, tiene que combatirla. De otra manera, se va a deslegitimar. Entonces, yo creo que... Pero esa congruencia queda a prueba de que si los procesa a los expresidentes u otros exfuncionarios. Puede llegar a los expresidentes si es que se comprueba la delincuencia organizada. Hay que cuidar un poco, mira, lo que la gente de pronto quiere, o más bien algunas personas quieren poner en la agenda, es que no va a funcionar todo lo que estamos haciendo si no se procesa un expresidente. Yo creo que eso es muy falso, porque en primer lugar, haya o no pacto de impunidad, y yo más bien estoy segura que no hay pacto de impunidad, pero también estoy segura que es muy difícil, justo por la manera en cómo han hecho esas redes, comprobarlo. Los presidentes no los estás acusando de corruptos y de impunes, no de tontos. Exacto. Obviamente ellos no, pues claro, ellos no firma el funcionario, firma el de abajo, firma Lozoya, no, él no firma los papeles. Entonces, no es tan fácil. Y además todos dicen, no me mandaba yo solo. Claro. Todos los de arriba dice, sabían, pero ¿no? ¿dónde está el papel que compruebe? Una cosa es que digas que no te manda solo y otra cosa es que el señor haya firmado los papeles del fraude de 120 mil millones de dólares, lo firmó Lozoya. O tengan una grabación de la conversación que tuvieran. Eso no pasó. Entonces, la gente tiene que darse cuenta, no es que haya un pacto de impunidad, ellos
ellos tuvieron, Videgaray, el Lozoya, el que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama? García Luna. Ellos sí tuvieron un pacto de impunidad y entonces pues se cubrieron y se protegieron. Entonces no es tan fácil. Eso no significa que no estemos castigando la corrupción, que no la estemos denunciando. Significa que es un proceso complicado y vamos a llegar hasta donde haya pruebas, hasta donde los documentos nos permitan, hasta donde el fiscal realmente pueda corroborar todo esto. Entonces, hay que castigar al presidente y ya, si meter al presidente en la cárcel ya se acabó la corrupción o la impunidad. No, esa es la falacia que hay que desbaratar, ¿no? Yo creo que también hay un problema que es donde se mezcla lo jurídico, lo técnico y lo político. Es decir, si es cierto que en política la forma es fondo, el procesamiento de ciertos funcionarios es muy importante en términos de este mensaje simbólico de acabar con la corrupción, etcétera. Claro. El problema en este tipo de delitos en particular tiene que ver con probarlo, tiene que ver con cómo se hacen las leyes. Claro. Y yo pienso, por ejemplo, en temas como la delincuencia organizada, es decir, fue concebido para narcotráfico, para secuestro, no para acciones de cuello blanco. Entonces, eso es un problema técnico muy importante. ¿Por qué? El caso del Bester Gordillo, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, se han caído justamente porque el origen de esos recursos, lo que ellos alegan, es que no es ilícito. Es el mismo caso de Mexicana de Aviación. Y así han ganado, digamos, los amparos. Al gobierno, simbólicamente, en algunos de estos casos, le cuesta más caro extraditar y traer estos funcionarios, porque las leyes están hechas de tal manera que llegan, les toman una foto, que después se filtra, que ese es un problema también muy serio, pero después se van a su casa. Simbólicamente es un golpe para cualquier gobierno. Hay 15 exgobernadores investigados, procesados, hay señalamientos, más allá de Emilio Lozoya, exgobernadores procesados, señalados. Y muchos dicen, si el presidente, si el gobierno, si la fiscalía sabe de estas investigaciones, ¿qué tiene que hacer para que de verdad se vean acciones contundentes del combate a la corrupción? Porque Andrés Manuel hablaba mucho justo de este combate a la corrupción, de acabar con la mafia en el poder. ¿Cuál sería entonces, sí, una señal de que se está avanzando en ese combate a la corrupción o la mafia en el poder, como Lozoya no te mencionaba? Rosario Robles. Muchos funcionarios de nombre que no tenemos. Bueno, los 15, por ejemplo, el caso de Chihuahua, de Duarte, ¿no? Fíjate cómo ha sufrido. De César. Bueno, el propio actual gobernador panista, ¿no?, que merece todo mi respeto, no ha podido. No, intentó y ha intentado que ese señor pueda hacer, y no se desaparecían las cosas en la fiscalía, no, las pruebas no sé qué estaban y no estaban. Un gobernador que tenía todas las ganas de poderlo procesar. Entonces, el tema de Duarte, ¿no? Ahora está en la cárcel el veracruzano, pero parece que puede hasta salir y su esposa. Bueno, y dice que va a soltar la sopa en algún momento, ¿no? Pronto verá la luz de la calle. Por eso no es perdón. Jurídicamente se divorcian. Y entonces la clave de esto es que los recursos económicos tampoco regresan al Estado. Esa es la otra parte también muy importante del problema. Es decir, las leyes están hechas para que ese dinero siga estando en sus manos. Estaban. Ahora ha cambiado. Por ejemplo, ahora sí es lo que iba a decir sobre la corrupción. Ahora la corrupción es un delito grave desde que llegamos los legisladores a Morena. No era un delito grave. No era Podía grave. salir de nada por corrupción de cualquier tipo. Entonces, si no se castiga la corrupción, si no se penaliza que tengan millones de pesos comprobados, ¿no? Ahí están los Panama Papers. Si todo el mundo sabe que estos tenían millones de pesos, no se puede, no había infraestructura para poder legal, para poder componer eso. Ahora la está viendo. Se nos está acabando el tiempo. Hay un aspecto legal, ¿sí?, indiscutiblemente. Hay un aspecto de voluntad política, claro, y está el otro aspecto de sanear las instituciones de procuración de justicia y también los tribunales. ¿Qué es donde está el problema? Entonces, en mi opinión, ahí está el mayor problema. ¿La debilidad de este país. institucional? Absolutamente. El Poder Judicial, sobre todo del Poder Judicial. No, y las fiscalías también. Digo, Bueno, las fiscalías son los algo ministerios, terrorífico. Es que no hay uno sin otro. Es decir, y el problema, insisto, en el combate es que tienes que jalar la red completa. Y mientras no se quite la cobertura política, económica, financiera, fiscal, entonces esto se mantiene en la impunidad, porque además son delitos globales y esto se combate desde lo nacional, que ese es otro problema muy serio. Es el detalle. No, aquí sí el gobierno de la República no tiene una política
de articulación internacional de combate Sí la tiene. a la delincuencia, pues No, te informo, la tendrá debajo del cajón, No, dentro bueno, del cajón. no, tampoco lo puedo estar platicando en la televisión, pero te cuento que Bueno, Ahorita pero nos es cuentas que en corto. las políticas públicas son públicas. Oigan, Santiago perdónenme. Nieto sí tiene una estrategia internacional de seguimiento del dinero. Eso está haciendo Santiago en la unidad Pero de va más inteligencia allá, el financiera. asunto de una política pública internacional va más allá de dar el seguimiento. al Se nos acabó el tiempo por hoy aquí en el debate. Le agradezco a Javier Santiago Castillo, María de Los Ángeles Huerta y a Edgar Morín. A los tres, gracias por estar con nosotros en Ángulos y gracias a ustedes por su preferencia. Pásela muy bien. Yo digo que nos hace falta.